¿Sabías que ser bueno en matemáticas no es el único tipo de inteligencia? ¿Será que 2 más 2 son 4? ¿Qué tanto pueden afectar las emociones a los negocios? ¿Sabías que existen más de 5 tipos de inteligencias y todas estas afectan tu patrimonio? Hoy vamos a conocer la forma en que puedes tomar control sobre cada una de ellas. Esto es La Inteligencia y los Negocios. Bienvenido a tu podcast de expansión financiera Cuarto Cuadrante. Bien, pues hoy vamos a platicar sobre algo bien interesante. ¿Qué tan inteligente te consideras, Jessie? Híjole, del 1 al 10. Ok. No me presiones, que me van a ver Ok, todos. de Me estoy panzazo, balconeando. Ok, hemos escuchado mucho eso, inteligencia para acá, que si mi hijo es trete inteligente. Exacto, ¿no? Si es claro. inteligente se parece al papá, si no, salió a la familia de la mamá. ¿no? Ay, qué cruel. No, no es cierto, no es cierto. No, hemos escuchado mucho hablar sobre el término de inteligencia, de cómo nos afecta, cómo podemos ser más inteligentes. De repente, esa es como una de las formas más comunes de preguntarnos cómo crecer, ¿no? Hablar sobre inteligencia. Claro, Pero, porque de repente piensas exactamente que tu hijo que va en primero de primaria y saca 10 en matemáticas y tú ya te ves así como, wow, va para presidente, ¿no? ándale, para presidente que vuela, ¿no? Pero hay una situación. En realidad es que sacar buenas notas, ser bueno en la escuela, incluso hay ciertas estadísticas que habrá que ver las fuentes todavía, ¿no? Pero Sí. dicen que cuando el río suena, agua lleva. Hemos escuchado mucho sobre la clásica de los que son muy inteligentes en la escuela o demuestran mucha inteligencia en la escuela, de repente no tienen muchos resultados ya en su vida Exactamente. productiva. Sí, yo tengo, bueno, muchos casos o muchos conocidos que fueron, pero así de 10 y de menciones honoríficas en escuelas y ya están licenciaturas, ¿eh? O sea, ya para terminar la carrera y de verdad, y de ahí no pasaron, y de ahí ya no fue. No sé qué pasó en su vida, se los robaron los extraterrestres y les chuparon el cerebro y les quitaron toda esa inteligencia que tenían, no lo sé, pero de ahí no pasan. Y es que en realidad no estamos hablando de definir exactamente o globalizar todo en un solo concepto. Exacto. Y es justo lo que vamos a platicar hoy sobre lo que se ha encontrado a través de los estudios ya de manera muy formal, de manera muy de a de veras, Sí. que no solamente existe un tipo de inteligencia, sino lo que conocemos como algo multifacético, que existen diferentes tipos de inteligencia y todo nos afecta en la vida. Por supuesto, aquí lo vamos a aterrizar a la parte de negocios, porque nos afecta la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, incluso algo que conocemos también y que está perfectamente marcado como inteligencia financiera. Así es, y que son tan importantes cada una de ellas, porque efectivamente durante toda la vida vamos adquiriendo diferentes tipos de conocimientos. Y la académica, pues es una de ellas, en la escuela donde tu hijo saca 10 y llevas hasta con estrellita lo sacas, ¿no? Del kinder. Sí. Y por supuesto, todos necesitamos esta educación porque es la básica, pero de ahí y todas las demás que faltan, híjole, es un largo camino. Es correcto. Entonces, hoy que estás con nosotros acompañándonos, vamos a hablar sobre eso, inteligencia, pero vamos a comenzar a definirlo. Vámonos por el término más básico. ¿Qué es inteligencia? ¿Cómo podemos definirla? Según los que saben, inteligencia no necesariamente es el cúmulo de conocimiento que albergamos en nuestro cerebro. No es solamente lo que aprendemos y logramos registrar, que eso es lo que se pensaba antes. Antes un niño iba a la escuela, se ponía a machetearle para un examen y se lo grababa, iba a hacer el examen y pasaba con una muy buena nota y decías, uy, mi hijo es bien inteligente. Pero le preguntabas una semana después sobre lo mismo que estudió y ya no lo sabía. Ya había perdido Sí. más del 80% de la información que hoy día podemos saber que se trataba más de memoria que de aprendizaje, conocimiento o desarrollo de habilidades. Claro, mi mamá decía, es que te lo tienes que aprender como periquito. ¿No Exacto. lo escuchaste?
Y así lo estamos. Sí, las tablas. Ay, las los tablas. chocolate. Es un chocolate. Efectivamente, ¿cómo Sí. aprendíamos? 2 por 1, 2 por 2, ¿no? Sin tener la lógica matemática, que es súper importante. Solo era como periquito, apréndete las tablas. Hasta te ponían canciones, porque era más fácil con la canción, solo por el tono de la canción y a lo mejor el juego, la rima, chalala, era la única forma en que te aprendías las tablas, ¿no? Me acuerdo incluso, y eso lo llegué a ver hasta ya en esta etapa de la vida, dando cursos, por ejemplo, de ortografía profesional y redacción de negocios, Sí. que es un tema bien padre y Sí. en algún momento lo vamos a tocar aquí, Sí, te va a gustar. sí. Pero me acuerdo que hasta para separación de sílabas, si estamos yendo Lo algo bien básico, es que es lo exacto. básico. En este tipo de cursos y de capacitaciones que hemos tenido la fortuna de dar y a conocer a diferentes tipos de personas de diferente nivel, de diferentes negocios, de diferente capacidad, y cómo lo más básico, que es una separación de sílabas, es el tope de todos. Sí. O sea, no, de ahí no pasan. Y eso yo me acuerdo que lo vimos, y creo que todos lo vimos en primaria, por ahí de tercero de primaria, que era algo muy básico. Y cómo es tan importante hoy en día la ortografía, depende de la separación de las sílabas. O sea, está maravilloso. Y aterrizando en términos de inteligencia. Sí. En uno de estos cursos me llegué a topar con una abogada, una licenciada, que era directora del área de la empresa donde estaba, una empresa muy grande, y era la directora. Y bueno, llegó a tomar el curso de ortografía y redacción de negocios. Sí. Y su argumento, y esto me lo dijo casi llorando, de recibí un ultimátum de mi director general. Sí. O corrijo mi ortografía o me voy de la empresa. Sí. De ese tamaño. Estamos Sí. hablando de una persona exitosa. Sí. De una persona que alcanzó muy buenos niveles. Sí. Y ¿cómo la calificas? ¿Qué dices? ¿Es muy inteligente porque creció profesionalmente o no lo es porque vino a tomar un curso de ortografía? No tiene buena ortografía. Claro. Estamos hablando solo de acentos. Exacto. ¿No? Y cosas por el O de estilo. comas, ¿eh? Porque hasta una coma cambia totalmente el contexto de lo que estás diciendo. Sí, sí, lo cambia. Entonces, estamos hablando de toda la información que queda en tu cerebro, que la podemos aprender o no, que la podemos comprender incluso o no. En este segundo término es donde empezamos a marcar ahora sí el grado de inteligencia, porque una cosa es lo que registramos, otra lo que comprendemos y más importante, lo que puede definir ya al ser inteligente, el cómo utilizas la información que comprendiste para aplicarla de manera práctica y obtener los resultados. Sí, Entonces, exacto. ahí sí ya nos podemos definir como una persona muy inteligente, es aquella que sabe utilizar de manera muy hábil la información que registró para el alcance de objetivos. Sí, y es bien importante y es muy simple. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Tienes como tu caja de herramientas, ¿no? Y vas a la escuela y te dan en tu cajita de herramientas, mira, aquí está tu caja de herramientas y todos los profesores te dieron tu desarmador, te dieron tu martillo, te dieron tus clavitos y tú vas y guardas todo en tu caja de herramientas. Pero después vas cargando por la vida con tu caja de herramientas. Pero llega el momento, ya cursaste hasta la licenciatura, te pongo. Y ya tienes herramientas más especializadas, ya tienes hasta yo ni sé de herramientas, ¿no? Pero ya tienes hasta tipos de llaves y no sé qué tanta cosa. Y de repente llegas y abres necesitas alguna situación, abres tu caja de herramientas y no sabes ni siquiera utilizarlas. ¿Para qué sirve esto? Ay, este es un martillo. ¿Para qué servirá? Esto, oye, esta herramienta, así estaría, ¿no? O sea, ¿para qué sirven todas las herramientas que nunca utilizaste? Que siempre las guardaste en tu caja de herramientas, pero nunca tuviste la experiencia o no tuviste alguna situación y no sabes para qué sirven todas esas herramientas que te dieron a lo largo de tu vida. Y estamos hablando ahora de particionar esta información de una manera muy significativa. Sí. Es decir, en la escuela, en la parte académica, que es donde nos enseñan todo esto, integraron talleres, Sí. integraron ejercicios donde ya a nivel licenciatura o algo por el estilo, envían a los alumnos a trabajar a una empresa, a hacer servicio social, para poner en práctica lo que aprendieron y eso está muy bien, pero sigue atorándose únicamente en la parte cognitiva, es decir, únicamente en la materia, administración, finanzas, leyes, lo que tú quieras, ¿no? Medicina, Sí. los mandan a hacer su servicio social también, etcétera. Pero sigue siendo la parte cognitiva. Aún así,
ya estando en la parte productiva, en la parte empresarial y corporativista, podemos encontrar que llegan muchas personas que evaluaron muy bien en todo ese proceso, tenían muy buenas notas, Sí. en la práctica les fue muy bien y sin embargo no tienen éxito en sus carreras. Y esto ya está definido precisamente por el tema de hoy, que es hablar que se determinó ya que no existe un solo tipo de inteligencia. Estamos hablando solo de cognitiva, pero ¿qué onda con la inteligencia emocional, por ejemplo? ¿Qué Sí. onda con la inteligencia social? Que es donde un abogado que pudo haber tenido muy buenas notas, se pudo haber aprendido los códigos de leyes, los códigos legales de derecha a izquierda, de arriba a abajo, los puede aplicar de manera perfecta, pero no tiene capacidad o inteligencia social, que es la capacidad para relacionarse y poder. Un abogado se tiene que relacionar sí o sí, tiene que argumentar, tiene que enfrentar un juicio, tiene que debatir, tiene que incluso Defender su punto. defender su punto y hacer Sí. buenas relaciones con el entorno para poder avanzar en un caso al éxito. Y no lo logran. Y Ujú. son los que desisten, los que dicen me equivoqué de carrera y no Sí. necesariamente les apasionan las leyes, pero no desarrollaron la inteligencia social. Ujú. ¿O qué onda con la inteligencia emocional? Se enojan muy fácil, Sí. pierden el estilo, ¿no? Hasta para poder debatir y ganar el juicio, ¿no? Aterrizando en estos tipos de inteligencia es donde vamos a ver que efectivamente tenemos que atenderlas de manera directa también. Y para eso estamos aquí, para que las puedas ver y podamos conocer algunos tipos o los tipos más importantes aterrizando exclusivamente a nuestro país, de cómo podemos desarrollarlas y cuáles son las que nos están afectando más. La vamos a aterrizar mucho a la parte de negocios, justo, pero te vas a dar cuenta que en diferentes partes del mundo, las diferentes tipos de inteligencia también hay carencias, pero también son de otros tipos, ¿no? En Japón son muy buenos en la inteligencia cognitiva, por ejemplo, pero hablando de inteligencia social, podría ser algo que falte. Podría ser en otros lugares, en Europa, en Sudamérica, en México tenemos nuestros propios requerimientos y justo lo que vamos a ver está aterrizado en nuestro país para que lo podamos avanzar con un poquito más de éxito hacia donde vamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto de, como lo estás diciendo, toda esta parte de inteligencia innata y la inteligencia adquirida es bien importante. La innata, pues bueno, es con la que exactamente nacemos y hay gente que desde chiquito wow, este niño es buenísimo con las matemáticas. Ahí es donde vemos qué habilidades tienen nuestros hijos. Este niño es buenísimo para la música. Este niño es buenísimo para el deporte, porque son conocimientos con los que ya nacemos. Es ese chip con el que ya naces, ¿no? Ya tienes incluido esa información y que bueno, de ahí pues los papás que tenemos que estar muy abusados en eso es atinarle a eso y empujar a tu hijo que vaya hacia ese camino, porque la va a ver como muy fácil y va a ser como la pasión del niño. Pero también esa parte de conocimientos adquiridos, como lo estás diciendo, pues el camino que te va dando la vida y que tú tienes que ir tomando este tipo de conocimientos, pero de todo tipo, no solamente de uno solo. Tienes que estar pero bien atento para ir. Todo lo que pasas en tu vida, al final de cuentas, es un aprendizaje. Sean buenas o sean malas, pero todo es un aprendizaje, ¿no? Y justo es lo que vamos a comprender. Howard Gardner, por ejemplo, que fue el creador, digamos, del concepto de inteligencias múltiples, fue quien definió esto, quien empezó a darles un nombre específico. Y él habló sobre inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, la inteligencia musical, inteligencia espacial, corporal, inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas diferentes y Sí, vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Y de la última que se ha incluso hasta vuelto de moda, ¿no? La inteligencia naturalista, que es la de la ecología, que es la de la conciencia sobre qué conciencia. estamos haciendo con nuestro planeta, con nuestro entorno, ya en términos ambientalistas, ¿no? Por ejemplo, o con los animalitos, Claro, que convivimos con ellos. exacto. De repente decimos, es que no soporto que en mi casa hay muchas hormigas,
Perdón, ellas estaban ahí antes de que construyeras tu casa sobre su nido, Sí, ¿no? Sobre su hormiguero. exacto. Entonces, este tipo de conciencia también estamos hablando de una inteligencia y cada una de ellas, como iniciamos, Ujú. puede afectarnos no solamente a nuestra vida, a nuestro entorno, sino particularmente en la parte financiera. Sí, claro, y ahorita que dices una inteligencia, por ejemplo, lingüística, me voy en automático a todas estas partes, estas personas, perdón, que ya nacen con esta capacidad de comunicarse, que son con los conductores, ¿no? Todos los que salen en televisión, que tienen ya que nacen con ese chip de comunicación, ¿no? Entonces son los que les encanta estar en una cámara, están dando noticieros o en programas de televisión que tienen esta parte, hasta los políticos deben de tener esta parte de lingüística, ¿no? Por supuesto, me ha tocado incluso poder asesorar y coachear a personajes públicos Sí. que tienen que enfrentar a las cámaras, tienen que enfrentar a un público, tienen que enfrentar o en un sindicato o en una empresa a sus propios colaboradores. De repente pararte a hablar en una junta no siempre es tan fácil para todos. Hay quienes ya lo tienen desarrollados porque de niños eran muy parlanchines, son los que llegaban a casa y a la hora de la comida, mamá, ¿qué crees que me pasó en el día? Y te empiezan a platicar, pero con santo y seña todo lo que sucedió en la escuela. Son niños que ya tienen esto. Digamos, hay que guiarlos para que lo utilicen de la manera correcta, pero hace rato lo observaste muy bien. ¿Qué es lo que no tienen? Una manera, hablando de los adultos mediadores, cuando trabajamos con nuestros hijos, es justo observar cuáles son las cosas en las que hay que fortalecerles, Ujú. ¿no? Digo, si ya tiene esto bueno, ¿como para qué me meto? Decían por ahí, dice un mecánico, si no está descompuesto, no lo arregles, ¿no? Entonces, no te metas ahí, ya lo tiene o ya va bien. Exacto. Habrá que guiarlo nada más. Sí, Pero en lo que no tiene es donde hay que poner mucha atención, ¿no? Si no tiene habilidades lógico-matemática, por sí, ejemplo, lingüística, lo acabas de mencionar, sí. emocional. Y vamos a aterrizar en esa parte, porque es uno de los conceptos importantes. Yo creo que son de los más importantes, ¿eh? Porque Sí. podrá ser alguien muy inteligente que los he visto, he trabajado con ellos, que son personas muy brillantes y que tienen una cero capacidad de conectar con la gente. Tienen todo el conocimiento en su cabecita y es imposible que lo aterricen simplemente para explicarlo, ¿no? Para dar alguna instrucción a su equipo de trabajo. Es bien difícil, lo tienen en su cabeza y no pueden hablarlo, no lo pueden bajar. Claro. Está muy cañón. Y vamos a regresarnos por ahí de los 90, Ajá. que es cuando nacen las teorías de Goleman, por ejemplo, ¿no? Que nos habla sobre específicamente inteligencia emocional. Ujú. En sus teorías, en sus escritos, él nos habla sobre los diferentes tipos de emociones que tenemos, que hoy día los niños las reconocen muy fácil por las películas que hemos visto, donde salen las emociones y nos dicen hay como diferentes tipos y les ponen un personaje con características, etcétera. Eso es Sí, real, es una manera muy sí, bonita y muy padre de enseñárselo a los niños, pero nosotros como adultos también hay que comprenderlo, ¿no? claro. Y efectivamente, si hablamos de definir cuáles son las emociones con las que vivimos, yo siempre lo he comparado como cuando hablamos de los colores básicos, ¿no? Del azul, amarillo y rojo. Ujú. La combinación de estos colores primarios, nos da toda la gama de colores que conocemos, ¿no? Mezclas Así el es. amarillo con el azul y te da un verde y diferentes tonos y le vas cambiando. Es exactamente lo mismo. Hablando de emociones, Sí. todos estamos conformados por 5 emociones básicas, la clásica fórmula Matea, ¿no? Matea, que son siglas: miedo, angustia, temor, enojo y alegría, ¿no? Matea. Si nosotros estamos conscientes que todos las tenemos, aquí nada de que, ay, no, yo nací en España, yo no, no, todos, por el simple hecho de ser De mexicanos, la o misma más bien especie. de seres, seres humanos, más Sí, bien, sí, sí. compartimos el hecho de que todos tenemos 5 emociones. Ujú. Y de estas, la combinación nos va a llevar a diferentes tipos de sensaciones también, ¿no? Pero fíjate qué importante estás hablando de emociones que en nuestra generación, nuestros papás,
que desconocían totalmente de una inteligencia emocional y que venimos de ciertas educaciones muy, pues muy marcadas, muy rígidas, muy cuadradas, no se hablaba jamás de una emoción. Sin embargo, ahora nosotros, nuestras generaciones con nuestros hijos, hablamos totalmente de emociones y las emociones hasta las destapamos y las abrimos y se las explicamos a nuestros hijos, porque muchas de estas emociones, hablando de generaciones anteriores, fueron totalmente eliminadas de la raza, se puede decir, porque cuántas veces no escuchaste, las niñas calladitas se ven bien bonitas y ya le estás poniendo ahí el tache, ¿no? Y tú no puedes hablar y calladita, y tú siempre calladita, entonces le estás eliminando esa capacidad que tienen de comunicarse, de expresar sus sentimientos. Los hombres no lloran, entonces pobrecitos los hombres de generaciones anteriores porque no podían o no son capaces de mostrar alguna emoción porque no, ¿cómo? Me voy a ver vulnerable, yo tengo que ser fuerte, ¿no? Sí, pecho peludo. Tengo que ser Lomo plateado. exactamente el lomo plateado. ¿Cómo voy a demostrarme mi emoción? ¿Cómo voy a demostrar algo o que me está doliendo algo, que me estoy sintiendo mal o que estoy preocupado, que estoy estresado? Cuando antes jamás se hablaba de ninguna emoción. Y yo creo que apenas estamos como exactamente descubriendo qué tantas emociones se pueden hacer con esta revoltura de las primarias que estás comentando. Ahora aterricemos. Aterriza, por ejemplo, haciendo un ejercicio práctico. Imagínate haciendo negocios. Imagínate en un momento donde tienes que tomar decisiones de si invierto, en qué invierto, cuánto invierto, cómo lo hago, cuánto tiempo tengo que esperar, etcétera. La dinámica de negocios. Ahora imagínate con una emoción en ese momento a flor de piel. ¿Qué puede suceder? Hablando de las que ya dijimos, te puede dar miedo. Sí. Te da miedo y pierdes una oportunidad por no haberlo controlado. Te enojas. También, acuérdate del dicho que dice, el que se enoja pierde. Nos da tristeza porque no tuvimos la utilidad que pensamos que íbamos a tener. Todo esto que tiene una base numérica también puede verse afectada en decisiones presentes o futuras por situaciones pasadas, ¿no? Acuérdate que hablando de emociones, existen los dos conceptos también que son muy válidos y muy presentes en cada uno de nosotros, que estamos hablando de las preocupaciones o de lo que llamamos depresión o ansiedad. Vamos a clasificarlo en estos dos. Recuerda que la depresión generalmente se da por eventos del pasado. Recuerda que son cosas que te sucedieron y que ya te afectaron emocionalmente y que ahora te hicieron caer en un estado depresivo. Hablando ahora del término de ansiedad, la ansiedad, como quieras llamarle o como sea correcto, estamos hablando de que es nuestra mente tratando de adivinar qué va a suceder a futuro. ¿Qué es lo que viene? ¿Vienen cosas buenas? ¿Vienen malas? ¿Cómo va a llegar? Y te da ansiedad y te pones como si te hubieras tomado 20 cafés y en ayunas, ¿no? Estamos hablando de que también te puede llevar a un estado de realmente perder el control de tus decisiones únicamente, y permíteme resaltarlo así, únicamente por no saber controlar tus emociones. Es decir, el concepto de inteligencia emocional nos habla de la capacidad que tenemos de poder resolver tus emociones. No se trata de eliminarlas. Acuérdate que las emociones son algo natural en el ser humano y de los seres vivientes, donde todos las vamos a sentir en todo momento, pero el hecho de sentirlas no quiere decir que nos controlen y controlen nuestras decisiones. Somos nosotros los que debemos aprender. Miedo, ok, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Vete a esa instancia. Si lo que pudiera pasar en tu imaginación no se presenta, bingo, la libraste. Pero si se presenta, tú ya te anticipaste, tú ya diste un paso adelante para poder saber cómo controlar en caso de. Que ojo, no es lo mismo que estar preocupado, es más bien ocuparse. No te preocupes, ocúpate sobre ello. Si es enojo, respiración. La fórmula 478 que estamos hablando. Inhalación de 4 segundos. Retener 7 segundos. Exhalar 8 segundos. ¿De acuerdo? Si es muy fuerte para ti, hay quienes no están acostumbrados, hazlo a la mitad. Inhala 2 segundos, retén 3, 4 segundos y exhala otros 4 segundos.
¿de acuerdo? El chiste es que si haces este ejercicio 3 o 4 veces seguidas, te garantizo que ese enojo va a bajar a su mínima potencia y vas a poder tener mayor claridad de mente. Y de esa manera vamos a ir trabajando con cada una de las emociones. Insisto, el libro de Daniel, o los libros de Daniel Goleman, te pueden ayudar y te pueden dar mucha información adicional. Escríbenos también y podemos compartir muchísimo más información, pero lo importante es que tengamos ese control sobre las emociones para poder asumir la parte de negocios, que es la que nos compete en este momento, de manera productiva. Claro que sí, y ahorita justo que estás tocando esto, me acabo de acordar cuando igual había hasta en algún momento una campaña de publicidad, me parece, cuando te enojabas, ¿no? Era de cuenta hasta 10, ¿no? Exacto. Y había muchos de estos comerciales de cuenta hasta 10 porque relájate, relájate, porque de verdad el enojo te puede llevar a tomar muy malas decisiones, y después te estás arrepintiendo. Entonces, de verdad, cuando también estés enojado, utiliza esta parte de verdad contar hasta 10. Inhala y exhala y relájate. Siempre lo hemos sabido o he escuchado mucho, ¿no? Cuando estás enojado y en el pico de tu enojo, no es el momento ni para hablar, ni para negociar, ni para cerrar contratos, ni para nada. O sea, nada, nada, nada. Tienes que relajarte porque es tan importante estar relajado para cualquier toma de decisiones. Imagínate que estás enojado por alguna situación externa y que tú llegues a firmar un contrato. Ni lo vas a leer. Vas a llegar a leer con, ay, sí, ajá, sí, ya lo firmo. Y al ratito estás chillando, ¿no? Pero estás hablando de las emociones negativas. ¿Qué Sí, onda claro. con las positivas? Sí. También nos afectan al bolsillo. Por supuesto. Y tomando el mismo ejemplo del contrato, estás tan emocionado, tan alegre, tan feliz de lo que podría llegar, que es muy bueno, y ni lees, y firmas. Claro. Y te avientas a lo borras, como decimos, ¿no? Exacto. La idea es siempre mantenerte, y esta palabra me gusta utilizarla mucho, sereno. Porque ni estás en euforia total que te lleva a un descontrol emocional y tampoco a un enojo, porque si llegas de estas dos formas a cualquier cosa, llámese firma de contrato, a un compromiso con tu familia, simplemente, si estás aquí, estás acá, de verdad, los extremos, creo que todos sabemos que los extremos son malos. Siempre vámonos por el medio y tratar de mantenernos siempre serenos en los momentos más importantes. Entonces, hace poquito leí que cuando pides matrimonio, ¿no? Cuando nosotros nos hincamos para pedir, siempre es crear el momento romántico, la música de violines, las flores, etcétera. Todo está hermoso, es cuando nos hincamos y te quieres casar conmigo. Hazlo cuando están peleando. Hazlo cuando están así. A ver, ¿por qué llegaste? ¿Por qué no me hablaste? Cuando está de tóxica. Sí. Ay, no las conozco. O de tóxico también, ¿no? Imagínate que están en ese momento, cuando ver si es estás cierto. viendo las emociones que son de veras, Sí. en ese momento híncate y ¿qué onda? ¿Y te casas conmigo? ¿Sí Si superan o no? eso, exacto, sí o no, o como dice, vas a querer o se lo echo al perro, ¿no? Algo así. Imagínate que tomes la decisión en ese momento, ok, ya sabes a lo que le tiras, si lo aguantaste, si le quitaste la pata a la mesa y la mesa no se cayó, entonces puede ser que duele Podría mucho. ser buena opción. Pero tomar la decisión en el momento más agradable no siempre Sí. nos da el mejor resultado. Sí, ¿no? exactamente, porque además esto como lo estás pintando, claro, es todo disfrazado porque estás pero con el enamoramiento total, Sí. pero ya después vienen los catorrazos fuertes y ahí es cuando dices, ching, ¿cómo no la conocí en su peor momento? ¿Y qué onda con eso? Ok. Inteligencia social. Sí, Es otro tema. No estamos hablando de solamente emociones, estamos hablando de inteligencia social, es de qué manera nos sabemos interrelacionar, de qué manera podemos hacernos amigos, hacernos Sí. acuerdos, hablar de la manera correcta, que aquí es donde entra la parte donde decimos, esto no inventes, no se dice así, que hoy día estamos siendo más informados, estamos siendo muy educados en ese sentido cuando nos referimos a grupos minoristas, cuando hablamos sobre cierto grupo de social o de personas, etcétera, o en una empresa que ya no llamamos solamente empleados, sino colaboradores o fuerza productiva, o como tú quieras. Hay muchos términos que son, de hecho son bonitos, me gustan, pero también es la manera correcta en interrelacionarnos, de qué manera vamos a hablar, de qué manera lo vamos a decir. Y bueno, también es que tenemos por principio muchas bases, ¿no? De siempre, desde nuestros abuelitos y más atrás,
que nos hablaba, por ejemplo, de las palabras mágicas, ¿no? El perdón, lo siento, gracias, te amo. Gracias, por favor. Gracias, por favor, exacto, que son palabras que si usas te abren puertas, si Claro. no usas te cierran puertas, Claro. ¿no? Pero se ha perdido tanto esto, esta enseñanza, como lo estás diciendo, desde un buenos días. O sea, ya los niños no saben qué es un buenos días, así le dices un buenos días y te voltean a ver con cara de qué. O tú dices buenos días y son adolescentes que ni te contestan, así porque no están ni siquiera acostumbrados a dar un buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Qué triste. Estamos hablando, por ejemplo, de redes de negocios, Sí. las famosas comunidades de networking, que es donde se juntan diferentes tipos de empresarios de diferentes cosas y estamos haciendo relaciones, negocios. Cuando salimos de la universidad, se dice que una de las mejores fortalezas que puedes tener al salir de tu carrera, al terminar tu carrera, es quedarte con los contactos porque todos vamos creciendo. No sabemos si un día uno de tus compañeros va a ser el director de una empresa o el presidente de la República, ¿no? Y si tú no hiciste relación desde que salieron, ¿dónde quedó la oportunidad? ¿Dónde quedó la fortaleza social? Sí, exactamente. Y vas por la vida sin hacer este tipo de relaciones, como lo estás diciendo, que en algún momento te pueden ayudar. O también y no solamente en ayuda, sino hasta en hacer vínculos, en hacer estrategias empresariales para con lo tuyo y con lo mío y nos vamos para arriba, ¿no? O sea, no solamente ver a ver quién me va a dar empleo, o sea, no. O sea, no. Hay que hacer vínculos para que puedan crecer todos de la misma forma y de la manera correcta y sana, ¿no? Que sea. Aquí hay una regla que tú puedes utilizar para mejorar tu inteligencia social y estamos hablando de una muy sencilla. Estamos hablando de la regla del 2x1, por ejemplo. Tenemos 2 oídos y una boca. Entonces escucha el doble de lo que hables. Recuerda que hay una frase, hay un dicho que me encanta que dice el inteligente es dueño de lo que no dice. Sí. Y el pobre o el tonto, llamando no peyorativo, sino de alguna como calificativo, estamos hablando de que el tonto es esclavo de lo que dijo. Exacto. ¿No? Entonces, lo repito, el inteligente es dueño de lo que no dice. El tonto es esclavo de lo que dijo. Exacto. Entonces hay que aprender a mencionar las palabras correctas de la manera correcta, a la persona correcta, en la intensidad correcta. En el momento adecuado. Porque si no es el momento, también es otro punto. Exacto. Entonces, ojo con la inteligencia social. Se vale crecer, por supuesto, hacer redes de negocios, hacer redes, pero una de las formas más seguras de ganar es otorgar. Recuerda que que en cuarto cuadrante tenemos de hecho esa consigna, esa regla que dice nadie gana dinero sin hacer ganar a alguien más. Así que si nos ocupamos primero en hacer ganar a mi contraparte en los negocios, es muy probable que yo también gane. Exactamente, ¿no? Y es una filosofía bien bonita y no solo hablando de manera empresarial, sino también en manera personal. ¿Cuántas veces no vas dando por la vida? De verdad, y es en serio, cuando tú das, no esperas nada a cambio, solito se te regresa, pero con 1000 bendiciones más. Entonces yo creo que es bien bonito siempre dar, ¿no? Excelente. Inteligencia financiera. Sí. Ya estás logrando hacer negocios. Y hemos hablado de esto en otros capítulos, en otros episodios. Así es. Búscalo, te va a interesar muchísimo porque sí. De verdad hay información bien importante sobre cómo manejar tu inteligencia financiera. Esta va a ser vamos a resumirla muy rápido porque lo vas a encontrar con mucho mayor amplitud en el episodio de Dale empleo a tu trabajo. Dale empleo a tu dinero. O dale un buen trabajo a tu dinero. Hablar de inteligencia financiera implica no solamente saber generar el dinero, sino darle justo el uso correcto. No solamente se trata de tenerlo, sino de saber aprovecharlo. No se trata de guardarlo, se trata de activarlo. No se trata de únicamente crear riqueza, sino distribuir de la manera correcta esa riqueza. Te voy a recomendar un libro, me encanta, es un libro muy, muy, muy bueno, muy pequeño también, pero vale mucho la pena y quizá lo has escuchado y hasta lo has leído. Vale la pena volver a leerlo. El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Es un libro impresionantemente padre en ese sentido, de cómo generar y cómo distribuir la riqueza. Es muy romántico, si tú quieres, me encanta, pero
Recuerda que si nos perdemos en el camino, regresa a los básicos. Y ese es uno de los libros para los básicos. Exactamente, cuando ya estás perdido, te regresas, agarras otra vez, lees, ay, sí, ya me acordé para dónde iba. No es como volver a retomar tu camino, ya me acordé para dónde iba y te vas para allá. Cierto. Y la que sigue, hablar de inteligencia creativa. La inteligencia creativa tiene que ver muy directamente sobre resolución de conflictos, resolución de problemas, de qué manera enfrento o confronto, que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Cómo, cuando se me presenta una situación, cómo la asumo? Ujú. De entrada, aquí estamos hablando de si vamos a resolver, vamos a aportar, vamos a ser creativos, vamos a innovar. Si esto no me funcionó, no importa, voy por lo que sigue. Hay un autor, se me fue ahorita el nombre, me voy a acordar, pero lo que me encanta es lo que dice, una parte de la que dice donde lo importante no es caerse, sino saber levantarse. Y no importa cuántas veces te caigas, siempre te tienes que levantar una más. Si te caes 100 veces, bueno, 101 veces te vas a levantar. Exacto. Siempre vamos hacia adelante. ¿Cómo resuelves? No, recordemos que tan solo de Tomás Alva Edison, que la bombilla encendió como al intento 3000. O sea, no estamos hablando de que, uy, a la tercera ya le salió. 3000 veces no le funcionó y al 3001 encendió la bombilla, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos que afrontar. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo busco diferentes alternativas? Si no lo sé, lo aprendo. Si no lo comprendo, pido ayuda. Aquí ya estamos hablando de aplicar diferentes tipos de inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia cognitiva, pero eso nos va a llevar justo a la inteligencia creativa, a desarrollarla. Recuerdas que estamos hablando de los paradigmas y patrones mentales. Exacto. Que eso ya lo hemos mencionado en algún momento también, ¿no? Sí, exactamente. Cómo ir teniendo tus propias formas de ver o de solucionar los problemas que se enfrentan. Porque si tomamos justo estos paradigmas donde siempre se solucionan de la misma forma, entonces no vamos a avanzar. Entonces es bien importante romper esta parte de paradigmas, porque si no, siempre volvemos al, no, no se puede, porque aquí siempre se hace de esta forma. Y si tú quieres llegar y proponer simplemente algo diferente, y es una empresa donde siempre hay, no, aquí siempre se hace así, A, B, C, D. Y tú, no, pero ¿por qué tienes esto? Lo podemos hacer más rápido, si no, de aquí nos vamos hasta acá. No. En esta empresa se hace A, B, C, D. Entonces, aprender justo a eso, a romper este tipo de paradigmas para que tú puedas dar soluciones y agilizar cualquier solución que tengas que dar. Y es justo cuando nos abrimos a nuevas posibilidades, Exacto. donde rompemos estos paradigmas, Sí. rompemos patrones mentales y hacemos la pregunta correcta. Nuevamente sale a relucir el método socrático. ¿Quieres la respuesta correcta? Exacto. Haz la pregunta correcta. Exacto. Y en este caso la pregunta muy sencilla sería, ¿la forma en que estoy haciendo las cosas es la mejor? Sí. Y eso nos va a dar al cerebro la capacidad de, pues mira, se me ocurre que y bla, bla, bla. Y empiezas a tener otras posibilidades. Claro. Si lo que has hecho hasta ahora no te da el resultado, pues porque está incorrecto lo que exacto, estás haciendo. Intenta cosas nuevas, Exacto. ¿no? ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Claro. ¿No? ¿Tengo los recursos para hacerlo? No los tengo. Ok. Entonces también tengo que ver qué hacer o cómo dividir mis fuerzas para poder atender todo lo que tengo que hacer, ¿no? Sabíamos que en algún momento supimos que Albert Einstein, por ejemplo, era considerado como un mal estudiante. ¡Ay, sí! Y sus maestros lo consideraban lento Sí, de aprendizaje. Sí. Y estamos hablando de una de las máximas cerebros en la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, en la claro. época moderna, cuando menos. Entonces, podemos argumentar que sí se vale intentar cosas nuevas, darnos la oportunidad y abrir nuestro espectro visual, mental y hasta emocional para recibir nueva información y poder ponerla en práctica. Sí, exactamente. Es tan importante todas estas inteligencias, y son muchas, pero estamos hablando solo de 5, pero que son como de las más importantes para la gente que es empresaria y que tiene que saber cómo actuar cuando ya estás enfrentando alguna situación, cómo hacerlo de manera profesional, y si no, pues aplícate y pide ayuda para que puedas tener todos estos conocimientos.
Y se vale pedir ayuda en todos sentidos y esto nos lleva justo a la siguiente, que es la inteligencia espiritual, o Sí. lo que también hemos asumido como ambientalista, como, es decir, que engloba como muchas cosas, la Sí, parte holística del sí. asunto, ¿no? Ujú. ¿De qué manera estamos desarrollándonos de manera interna? Sí. Hablamos de introspectiva, hablamos de autoconocimiento, Ujú. autorreconocimiento, Sí. hablamos de estar conectados y estar conscientes de que todos tenemos una sola energía, que estamos conectados a través de ella. Yo siempre pongo el ejemplo de como si todos viviéramos en el agua, en el mar, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando vamos a un entorno más pequeño? Estamos todos en una alberca. Una persona se pone a chacotear en el Olear. agua y va a Ujú. generar olas. Esas Ujú. olas van a llegar a ti y van a llegar a todos los demás que estén dentro de la alberca. Exacto. Esto sucede porque estamos hablando de un fluido que está siendo activado por nuestro movimiento. Pero ¿qué crees? El aire también es un fluido. Sí. Simplemente las moléculas están más separadas. Eso es todo. No, pero sigue siendo un fluido. Entonces la energía que yo irradio sigue llegándote a ti. Mis emociones siguen afectando a los demás. De hecho, se sabe que en un parque, por ejemplo, donde hay un grupo de yoguistas, están haciendo meditación, están haciendo muchas cosas. Quien más se afecta de manera positiva por Sí. esa reunión no son los propios yoguistas, son las personas que van Del caminando alrededor entorno. del parque, exacto, Ujú. porque están generando una energía positiva, una energía de relajación, de paz, de tranquilidad. Y en la medida en que nosotros también nos enfoquemos a ello, podemos alcanzar muchas cosas. Se Sí. habla de que todos trabajamos en un estado de conciencia, estamos hablando, moviéndonos, pensando, viviendo el momento en un estado muy consciente, o bueno, eso es lo que debería ser, ¿no? Pero cuando hablamos de entrar en diferentes etapas de niveles de conciencia que nos acercan al subconsciente, nos están hablando de poder alcanzar metas mucho más altas, ¿no? Por ejemplo, todos podemos estar o entrar muy rápido en alfa, que es un estado de relajación muy, muy tranquilo, que es donde simplemente respiramos, empezamos a relajarnos y a tranquilizarnos, pero si sabemos hacer bien el ejercicio y podemos relajarnos un poco más, vamos a ir a los siguientes Súper. niveles, vamos a pasar a beta, por ejemplo, que ya es un estado donde ya la relajación está más tranquila, donde nuestro entorno se empieza a volver más relajado, donde dejamos de ser conscientes totalmente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Seguimos escuchando, sigue sucediendo, pero nuestro cerebro ya está dispuesto a darnos mayor información. Si seguimos con esto, podemos llegar a un estado teta, por ejemplo, que es ya un nivel de profundidad en relajación, en introspección y todo esto, que nos permite tener un contacto más directo con nuestro cerebro y Exacto. nos permite realmente hacernos las preguntas y que nuestro cerebro nos responda y que nos pueda realmente llevar a conocer otras cosas que están dentro de nosotros y que podemos ahora visualizar como si lo estuviéramos leyendo, como Ujú. si lo estuviéramos viendo en una película. Sí, exactamente. Y ahorita que estás mencionando esto, me recuerda, de verdad, cuando tú vas a una terapia, te dicen, la respuesta las tienes tú. Solo es justo eso, que te hagas tú las preguntas y que seas sincero, que seas honesto contigo mismo. Si tú te haces tu pregunta, tú solito vas a encontrar la respuesta. Que nos hagamos es otra cosa. Sí. Me encanta poner un ejemplo y te voy a invitar que lo hagas también en casa, en la medida de lo posible, porque no siempre el cielo está despejado, pero ubícate en una noche con el cielo despejado. Mira hacia el cielo y vas a ver un montón de estrellas. Eh, Espero que en donde estás esto sea posible, si no, imagínalo, porque también se vale. Pero imagínate un cielo totalmente estrellado. Es una cantidad infinita de estrellas. Imagínate que cada una de esas estrellas pudiera constituirse como una galaxia, un sistema solar, algo así. Cada estrella, imagínate la cantidad de sistemas solares que podrías estar viendo si nos vamos con la premisa de que en cada estrella hay una serie de planetas girando. ¿De acuerdo? Vámonos nada más con ese pedacito de imaginación. Ahora imagínate que en cada uno de estos lugares hay un planeta como en nuestro sistema solar, un planeta con vida. Imagínate que hay inteligencia, que hay información. Imagínate toda la cantidad de información que podría haber nada más en lo que tú estás observando. ¿Ya lo viste? Ahora imagina que toda esa información tú puedas decir, yo la poseo, la tengo en mi mente.
prácticamente imposible. Cualquier persona que te diga eso que estás diciendo está mal, en otras palabras o en un contexto subterráneo, te está diciendo que él sí posee toda esa información a la que nos estamos refiriendo en su propia mente, para atreverse a decir que lo que tú estás diciendo está mal. Así que a partir de ahora ya no se vale poder aseverar eso, porque no es posible que tengamos toda esa información. Y en algún lugar de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra colonia, de nuestra casa, el pensamiento de otra persona es tan válido como el tuyo. Y eso es tolerancia, eso es aceptación, eso es espiritualidad, eso es saber convivir con el entorno. Porque el aceptar el pensamiento de los demás es tanto como aceptar y hacer respetar el tuyo también. Estamos hablando de que si nos paramos de frente y tú estás mirándome a mí, yo te estoy mirando a ti y ponemos un número 9 grandote en el centro, yo voy a ver tal vez el 9, pero tú vas a ver un 6. Entonces, ¿cuál de las dos visiones está correcta o cuál es incorrecta? Tú estás viendo el 6 y es correcto para ti. Yo estoy viendo el 9 y es correcto para mí. Entonces vamos a darnos esa oportunidad de poder abrirnos a la posibilidad de manera espiritual, de manera social, de manera holística, como querramos verlos, como querramos aceptarlo, como nos hayan enseñado o nosotros mismos nos hayamos convencido de que así es. El chiste es que la manera en que manejemos esta información, esta abrirnos a las posibilidades, eso constituye inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia en todos sentidos. Exactamente. Pues bueno, con estas palabras de verdad me dejaste así de, ay, sí, voy a hacer mi ejercicio y voy a empezar a ver mis estrellas. Porque de verdad es que es bien bonito saber que todo el conocimiento lo tenemos nosotros. Solamente es que lo descubramos, solamente es que pidamos ayuda. Si no puedes, si no tienes hasta tiempo, por eso es válido pedir ayuda. Y sabes qué, no puedo con este tema, pues pido ayuda, me capacito, traigo temas atravesados, pues me voy a una terapia. De verdad, las terapias son buenísimas. Entonces es bien fácil, todo lo tenemos ya en la mano. Solamente es que tú decidas cambiar. Y seguimos hablando de dinero. Utiliza toda esta información, toda esta inteligencia de todos los sentidos para ajustar tus finanzas, para crecer en el aspecto patrimonial y financiero y para seguir haciendo buenos negocios. Exactamente, pues hay que seguir expandiendo. Pues muchas gracias a todos por compartir este nuevo episodio y pues me encanta escucharte. Y me encantaría también que puedas suscribirte, seguirnos y compartir toda esta información. Envíanos tus comentarios también. Me encanta leerlos, me encanta poder tener contacto contigo a través de ellos. Y bueno, sé que nos vas a acompañar en las siguientes. Así es. Pues muchas gracias y seguimos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chao.